Buenas, bienvenida a este video. Estaremos trabajando la materia de termodinámica. Por favor, denle like, suscríbanse y comenten. Un proceso bastante conocido es la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía es uno de los temas más importantes que hay en la vida y en la termodinámica. La energía no es más que la capacidad de producir un cambio. Donde quiera que haya un cambio, hay un cambio de energía. Ya sea un cambio en la temperatura, un cambio en la posición, un cambio de velocidad, un cambio de iluminación, cualquier tipo de cambio tiene que haber un cambio de energía o un proceso que involucre energía. Ya sea el abanico, ya sea un aire acondicionado, etcétera. Siempre tenemos que pensar en las interacciones y en los cambios de energía que pueda haber, ya que de esta puede pasar de eléctrica a calor e iluminaria. Es importante saber hacer esta distinción. En este caso nosotros podemos ver un abanico, pero cuando nos damos cuenta tenemos que ver de dónde viene esa energía, en este caso, en el caso de la nevera, y cómo interactúa con el sistema. Si el compresor se calienta, si el cable se calienta, si será capaz de enfriar todo el espacio que tenga. También hay que ver todos los tipos de formas de energía que hay. Son una cantidad inmensa. La energía puede existir cinética, potencial, calorífica, térmica, energía geotérmica, etcétera, etcétera. La termodinámica estudia las principales interacciones que hay entre las diferentes formas de energía y cómo se comportan cada una. Analizaremos los tipos de energía macroscópica y microscópica, cómo son, cuáles son y cómo se comportan. ¿Y qué es la energía interna? Que no es más que la sumatoria de estas dos. La energía macroscópica no es más que la energía potencial y la energía cinética. La potencial, que se hace con cierta referencia de altura, mientras que la energía cinética con cierta referencia de velocidad. Estas son las dos principales formas de energía macroscópica. Aquí podemos ver las interacciones que hay entre la energía potencial y la cinética, cómo la altura influye y cómo influye la velocidad. La energía mediante magnetismo y tensión superficial no se estudiará en esta materia, sino que en otras. Imaginémonos un motor de combustión interna. Este es un ejemplo clásico de cómo la masa influye con la energía, cómo el combustible se convierte en energía de movimiento, o sea, en energía cinética, cómo pasa una explosión, cómo pasa el calor y cómo se convierte. Este es un ejemplo clásico de interacciones de energía.
Trabajaremos el problema número 2, energía del viento, el cual está en la diapositiva número 15. Para este problema se nos pide calcular la energía en función de la masa que va a pasar por el aerogenerador y cuánta potencia va a generar el mismo. Para esto implementamos la fórmula de energía cinética, que es igual a un medio de la velocidad al cuadrada. ¿Por qué se usa esta fórmula? Porque se está encontrando energía en función de la masa. ¿A qué yo me refiero con energía en función de la masa? En energía dividida entre la masa, en este caso joules sobre kilogramo. Así se expresa la energía en función de la masa. Tanta cantidad de masa va a tener tanta cantidad de energía. Aplicamos la fórmula en el cual podemos ver que nos da 50 joules sobre kilogramo. Aunque muchos de ustedes pensarán que el problema tuvo que dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, podemos ver que cuando hacemos un análisis dimensional, joule sobre kilogramo es igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya que estas dos unidades son homogéneas, se utiliza joule sobre kilogramo. Es siempre bueno tener esta notación. ¿Por qué se usa la energía cinética? Ya que nosotros sabemos que un aerogenerador no es más que una turbina eólica, funciona dependiendo de la velocidad con que el viento vaya. Mientras más velocidad hay, mucha más energía hay. La energía de la velocidad es la energía cinética. Ya después que la calculamos, nuestro resultado nos da 50 joules sobre kilogramo, procedemos a encontrar la potencia que va a generar la turbina eólica o el aerogenerador. Para esto tenemos que tomar en cuenta cuánto va a ser el flujo másico que va a fluir por la turbina. En este caso, qué tanta cantidad de aire en función del tiempo, por hora, segundo, minuto, va a fluir por la turbina, ya que es un factor a determinar en cuenta, ya que la potencia no es más que energía en función del tiempo. ¿Qué tanta energía se utiliza en un cierto tiempo determinado? Y esto va a depender también, a su vez, de la masa que nosotros tengamos. Obviamente, cuando estamos trabajando con una turbina eólica, no nos vamos a tener una cantidad de masa de que 5 kilogramos de masa, sino que vamos a tener una masa que va a fluir a través de toda ella. Para esto, ya que tenemos el diámetro de la nave, que son 60 metros, podemos calcular el área por la cual nosotros va a fluir nuestro aire, en la cual aplicamos pi diámetro cuadrado sobre 4. Conocemos la densidad del aire promedio, que es 1.25 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es aire a temperatura estándar, la densidad, ya que nosotros sabemos que en los fluidos la densidad puede cambiar dependiendo de la temperatura. Asumimos que la velocidad promedio son 10 metros sobre segundo. Obviamente, en el día, en las 24 horas del día, el viento no va a fluir a la misma velocidad todo el tiempo. Eso es una velocidad promedio en donde se ubicó ese aerogenerador. Encontramos el flujo másico conociendo la densidad, el área y la velocidad con que fluye, la cual nos da 35.342.91 kilogramos sobre segundo. Como podemos ver, metro cuadrado por metro sobre metro cúbico se elimina y solamente me queda kilogramos sobre segundo. Ya con el flujo másico, con la energía en función de la masa, podemos calcular potencia, que sencillamente es multiplicando el flujo de aire por la energía cinética en función de la masa de la velocidad del viento. Y podemos ver que vamos a producir con ese aerogenerador 1767.145 kilowatts. Esta es la potencia que el generador me va a producir. Tenemos que tomar en cuenta que esto es una potencia instantánea. Obviamente es un generador, una turbina eólica de 60 metros, lo cual es una gran distancia. Estamos hablando de una turbina eólica enorme. Esta es la resolución del problema número 2, energía del viento. Para el problema número 3, presa hidroeléctrica, que está en la diapositiva número 16, aquí tenemos que tomar en cuenta varios factores. Nosotros vamos a asumir que la presa está llena. Vamos a calcular qué potencia vamos a tener cuando la presa esté llena. Tienen que buscar el concepto de cómo funciona una presa hidráulica. Una presa hidráulica funciona con dos factores. La energía potencial generada por la altura de agua, qué cantidad de agua nosotros vamos a abastecer nuestra presa,
y con la velocidad cinética, la energía cinética. En este caso no estamos calculando, no vamos a calcular en la turbina cuánto va a producir, pero sí vamos a calcular cuánto es lo máximo que vamos a producir. En este problema conocemos el caudal, qué tanta agua va a fluir por la presa, qué tanta altura nosotros vamos a hacer. Lo primero es que sabiendo la altura de agua que vamos a tener, podemos conseguir la energía en función de la masa. Ya que conocemos la altura y sabemos que la gravedad, en este caso la gravedad local en la Tierra, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que la energía potencial es la energía en función de la altura, mientras que la energía cinética es en función de la velocidad. En el caso de la energía potencial, mientras más acumula agua, más energía se va a generar mientras más alto sea. Si se dan cuenta, sucede lo mismo que en el otro problema. Las unidades de medida me van a dar 765.18 joules sobre kilogramo. Que al final es como en el problema pasado, que nos daba metro cuadrado sobre segundo cuadrado, es igual a joules sobre kilogramo. Buscamos aquí otra vez el flujo de agua que va a circular. En este caso, qué tanta masa de agua va a fluir por segundo. Buscamos flujo másico, es igual a la densidad por el flujo volumétrico o caudal volumétrico, el cual nos va a dar un resultado de 215.000 kilogramos sobre segundo. Ese es todo el agua que va a fluir en mi presa, en este caso en el río. Para yo encontrar la potencia, la determino conociendo el flujo másico más la energía en función de la masa, la energía potencial. Como podemos ver, nos da aquí 164.51 megawatts. Un joule sobre segundo es igual a un watt. En este caso yo lo que hice dividir entre 1.000.000 para expresar los megawatts, ya que por lo general las presas de gran tamaño se expresan en megawatt. Siempre tienen que recordar cuáles son las unidades de medida y cómo se entrelazan una con otra. La densidad del agua que utilizamos aquí es agua a temperatura estándar, la cual ronda siempre los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1 que se encuentra en la diapositiva 26. En este caso, a nosotros se nos da un problema donde tenemos que tomar en cuenta varios factores. Se nos da la energía interna inicial, del que son 1500 kilojoules. Otra, se nos dice cuánto es el trabajo de entrada, que son 250 kilojoules. Trabajo es toda energía que no es en función del calor o de la temperatura. Trabajo eléctrico, por ejemplo, trabajo eléctrico se considera aquí trabajo. Potencia es trabajo eléctrico. Cualquier otro tipo de energía que no sea calor, aquí se le llama trabajo. Obviamente va a depender, claro, de su naturaleza. Y se nos dice que se está disipando, está perdiendo calor. Esto es calor de salida. Es importante saber cuándo está entrando, cuándo está saliendo la energía. Ya puede salir en forma de trabajo o en forma de calor, o entrar en forma de calor y salir en forma de calor también. Hacemos un despeje, sabemos que la energía interna o el cambio de energía es igual al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. En este problema no se nos da ni se nos hace referencia a la velocidad. Obviamente sabemos que la hélice está girando, pero no se nos dice a qué velocidad está girando, por lo cual no debemos considerar la energía cinética ni la energía potencial, ya que no tenemos ninguna altura. Por lo cual el cambio de energía en el sistema será igual al cambio de energía interna. La energía interna de un fluido varía dependiendo de su temperatura. Mientras más caliente esté, más energía interna va a tener. Utilizamos otra fórmula que nos dice cambio de energía es igual al calor de entrada menos calor de salida. En este caso, Q de entrada menos Q de salida es igual a W de entrada menos W de salida, que es lo mismo que trabajo de entrada y trabajo de salida. Más la energía en función de la masa que entra, menos la energía de la masa que sale. En el caso de este problema no existe un tanque cerrado, el cual significa que no va a salir ni va a entrar fluido, por lo cual podemos eliminar el cambio que va a haber por la masa. Nos queda calor y trabajo. Y
nos dice que todo eso es igual al cambio de energía interna. Ya que el cambio de energía es igual al cambio de energía interna, hacemos una sustitución. Y ya que el cambio de energía interna es igual a la energía final, la energía interna final, menos la energía interna inicial, procedemos a despejar la fórmula. Si nos da cuenta, el resultado final, que nos da 1050 kJ, esa va a ser mi energía interna final. Ya que él está perdiendo 700 kJ de calor, que es mucho más alto que el trabajo que está entrando, nos damos cuenta que aquí el fluido se va a enfriar. Básicamente, si usted tiene un fluido caliente y ustedes lo baten, saben que con el tiempo, por lo general, va a tender a enfriarse, a bajar su temperatura. Por eso es que su energía interna final es menor que su energía interna inicial. Para este problema calcularemos la capacidad de este aire acondicionado. Solamente tenemos, ya se nos dan dos valores, 18.000 BTU sobre hora y 6.000 BTU sobre hora. Tenemos los 18.000 BTU sobre hora que corresponden a la cantidad de calor que viene de los alrededores. En este caso, el aire alrededor de la casa, el sol, cualquier otra fuente de calor. Mientras que tenemos 6.000 BTU sobre hora de los equipos que se encuentran dentro de la casa. Ya sea, ustedes saben que cualquier equipo que funcione con electricidad genera calor. En este problema no tenemos trabajo, no tenemos masa que entra ni que sale. Asumimos que obviamente está cerrado la casa. Ustedes saben que si la casa tuviese la puerta abierta, entrara más calor y por ende se necesitaría una capacidad mayor. Aquí podemos eliminar, nos damos cuenta que el calor de entrada será igual al calor de salida. En todo caso sumamos y nos damos cuenta que el calor que debe extraer el aire acondicionado de la habitación o de la casa debe ser igual a 24.000 BTU sobre hora o 2 toneladas de refrigeración.